Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, seguimos en la epístola a los Efesios y estamos básicamente en los últimos 2 versículos de capítulo 1, es decir, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Entonces, aquí, en estos 2 versículos ya se introduce un nuevo término, el cual es la iglesia. Entonces, en ese sentido, estamos cubriendo, ¿verdad?, pues los aspectos en que se revela la iglesia. Ahorita estamos cubriendo el primer aspecto de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y entonces estamos diciendo que, pues, estamos haciendo un contraste en no ser zarandeados, no ser sacudidos, ¿verdad?, por las olas, ni ser zarandeados por los vientos de enseñanza o doctrinas de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos ser asidos a la verdad. Asidos a la verdad. O sea, asidos a la verdad quiere decir, pues, que sostengamos la verdad, ¿verdad? Que la verdad, o sea, la hagamos nuestra. Y luego dice, asidos a la verdad en amor. Y luego dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Y luego dice lo que dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro, y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Bueno, déjeme le digo, mire, o sea, aquí, pues, aquí básicamente Pablo en el verso 16 habla de las coyunturas. Esas coyunturas usted debe de relacionarlas con Efesios 4:11, ¿sí? Es decir, Dios ha dado a unos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y maestros. Estos son las coyunturas de las que habla Pablo aquí en Efesios 4:16. Esas coyunturas, pues, es lo que da movilidad, ¿me entiende?, a que todos los miembros del cuerpo funcionen adecuadamente. Entonces, de esa manera el cuerpo se edifica por la función propia de cada miembro. Y entonces el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Entonces, ok. Hay aquí, muestra aquí, por ejemplo, cómo las coyunturas, o sea, proveen del rico suministro. O sea, las coyunturas proveen con un rico suministro de Cristo. Pero luego después los miembros, cada uno en su medida, o sea, pues funcionando, causa el crecimiento del cuerpo en amor. Entonces, ok, ¿qué quiero decir, hermanos? Mire, las coyunturas son para perfeccionarnos.
son para que nosotros, ¿verdad?, seamos pues totalmente capacitados, ¿verdad?, para hacer la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? O sea, la edificación del cuerpo. Ahora, aquí Pablo pues está hablando de esa manera. Pero yo le voy a decir una cosa, en el verso 15, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Y yo digo, en un sentido, mire, las coyunturas o las personas dones, ellos deben de perfeccionarnos. ¿Para qué? Para que nosotros, una vez perfeccionados, hagamos la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Si lo decimos de acuerdo con Efesios 4:16, las coyunturas proveen el suministro. Y los miembros, ¿verdad?, tomando el suministro de las coyunturas, entonces funcionan, ¿ve?, para la edificación del cuerpo en amor. Así es que esa es la manera en cómo realmente el Señor lo quiere hacer. Ahora, yo quiero decir una cosa. Mire, en Primera de Corintios, nosotros tenemos realmente, bueno, en Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 son los que me interesa tocar más. Mire, en capítulo 12, Pablo habla de los dones del Espíritu. Luego habla de los ministerios del Señor. Y luego habla de las operaciones de Dios. Luego en capítulo 13, Pablo dice que todo debe hacerse en amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, el amor nunca deja de ser. Correcto, todo está bien ahí. Capítulo 12, los dones espirituales, ¿verdad? Los ministerios del Señor, las operaciones de Dios. Capítulo 13, pues todo debe ser hecho en amor. Pero capítulo 14, ponga atención, hermano, hermana. Capítulo 14 dice, déjeme se lo leo para no, capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14. Fíjense, bueno, aquí lo tengo ya. O sea, dice el verso 1, dice, seguid el amor, yo añado, de capítulo 13, y anhelad los dones espirituales, de capítulo 12, pero sobre todo, escuche, pero sobre todo, que profeticéis. Aquí la palabra pero, o sea, hace un cambio tremendo. La palabra pero quiere decir capítulo 12, capítulo 13, ¿me explicó? Pero a donde quiero que ustedes vayan es a que profeticen, Están muy bien los dones espirituales, están muy bien los ministerios del Señor, están muy bien las operaciones de Dios. Wow, digo, qué bueno, ¿verdad? Que la Trinidad Divina está trabajando de una manera conjunta para llevar a cabo su plan, su propósito. Y todo debe hacerse en amor. Si no se hace en amor, pues como que no tiene sentido.
Y Pablo dice, capítulo 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice nomás, qué tremendo, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y sabe por qué? Versículo 2 lo dice. Porque el que habla, versículo 3 dice, porque el que profetiza habla a la iglesia. Escuche, el que profetiza habla a la iglesia para edificación, aliento y consolación. Escuche, para edificación. Lo primero, edificación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Entonces, fíjese, verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres. Entonces, profetizar en la Biblia, todo el capítulo 14 de Primera de Corintios 14, todo el capítulo nos va a hablar de profetizar. ¿Sí me explico? No se quede con el cuento, vamos a decir así, del Antiguo Testamento, ¿me explicó? Y que, vino el profeta fulano, fulano de tal y es profeta. No, hermano, no, ya no es así, Aquí, Primera de Corintios, capítulo 14, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, fíjese, habla a los hombres para edificación, número 1, para aliento y para consolación. ¿Qué es lo que está haciendo el hermano Adolfo? Quiero decir yo, que el hermano Adolfo está profetizando. Y el hermano Adolfo, ¿sabe qué? Está hablando en primer lugar para edificación. En segundo lugar, para aliento. Y en tercer lugar, para consolación. ¿Sí? Entonces, capítulo 12, los dones espirituales, los ministerios del Señor, las operaciones del Padre, todas estas cosas están muy bien. Capítulo 13, todo se debe hacer en amor. Sí. Pablo dice, seguid el amor de capítulo 13 y anhelad los dones espirituales de capítulo 12, porque a todos nosotros nos gustan los dones espirituales, ¿ve? Saber esto y lo otro y hacer y haga de cuenta hacer, entre comillas, milagros, ¿ve? Pero Pablo dice, pero sobre todo, anhelen los dones espirituales, ¿verdad? Sigan el amor, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza, habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Quiere decir que es una palabra lógica, entendible a nuestra mente, razonable, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos hacer eso. Y todo el capítulo 14 está hablando de eso. Y le voy a decir una cosa. Por ejemplo, dice, pueden profetizar todos. Escuche. Eso quiere decir que para la edificación de la iglesia, todos los santos deben de profetizar. Todos los santos deben de profetizar, nomás sin amontonarse, uno por uno, ¿ve? Pero todos pueden profetizar. Y nomás eso sí, ¿ve? Yo digo, vamos a decirlo así. Por ejemplo, si habemos 50 hermanos en la reunión, vamos a decirlo así, ¿ve? Y vamos a profetizar, el día del Señor. Pues mire, si todos tomamos un minuto, entonces, ¿sabe una cosa? Nos vamos a llevar 50 minutos.
casi una hora. Probablemente con los detallitos, ¿me entiende? Que sí habla, que no habla, ¿me entiende? Entre uno y otro hermano, probablemente nos llevemos una hora, nada más para profetizar. Eso, aparte de que ya tuvimos la mesa o aparte de que ya tuvimos, una predicación, entonces todavía, nos vamos a llevar una hora en el profetizar. 50 hermanos profetizando de a minuto. Y ese profetizar tiene que ser razonable, lógico, ¿ve? Que haya aliento, que haya consolación, que haya edificación. Entonces, Pablo dice que pues las coyunturas deben de suplir con el rico suministro. Esa es una cosa. Pero una vez que las coyunturas suplen con el rico suministro, entonces todos los miembros del cuerpo de Cristo, entonces deben de funcionar en su medida. Ese funcionar en su medida es que todos debemos de profetizar. Debemos de profetizar, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Amén.